¿Qué sentido tiene la vida si Dios no existe? Una de las grandes cuestiones de la teología cristiana actual es el sentido de la vida humana en un mundo sin Dios. De hecho, incluso antes de preguntarnos si Dios existe, deberíamos plantearnos qué significado tendría la vida si Dios no existiera. Esto nos ayudará a comprender la importancia de la pregunta. Recuerdo que hace unos años estaba hablando sobre Dios con un chico que hizo parte de mi iglesia hace varios años, pero que después se apartó. Él me dijo que él sí creía en Dios porque había un científico chino que había sacado una ecuación que demostraba que Dios existe. Sigo sin saber cuál será ese científico chino. De pronto se refiere a Michio Kaku, que ha escrito acerca de la ecuación de Dios, pero él es japonés. Pero bueno, para nosotros todos son chinos. Pero en todo caso, él me decía que aunque él creía que Dios podía existir, aún así él se identificaba como apateísta. Es decir, que ya sea que Dios exista o que no exista, a él no le importaba. Era apático hacia la existencia de Dios. Y aunque la verdad no supe qué decir en el momento con respecto a eso, tras años de estudio sobre este tema, he confirmado que ese pensamiento está completamente errado. La existencia de Dios no solo es un tema importante, es la cuestión más trascendental que podemos plantearnos, puesto que si Dios no existe, entonces nuestras vidas no tienen importancia, propósito, ni valor. Y en Fe Razonable, que es el ministerio con el que trabajo, tenemos algunos videos animados para explicar estos temas de una manera más sencilla. Tengo algunos preparados para este curso y el que quiero mostrarles es el primero. Aborda la cuestión del sentido de la vida sin Dios. Les pido que presten atención a este video y al final estaré dando unas reflexiones. Mira, a mí nadie me preguntó si quería existir. Sí, un día, ¡boom!, ahí estás y entonces piensas, ¿por qué estoy aquí? Dime, ¿qué piensas tú? ¿Estamos aquí por una razón? ¿Nuestras vidas tienen significado real? Bueno, eso depende. ¿De qué? De si Dios existe o no existe. Espera, detente. ¿Estás diciendo que mi vida no tiene significado porque yo no creo en Dios? No, para nada. Estoy diciendo que si Dios no existe, no importa lo que creas. Nuestras vidas no tendrían significado, valor ni propósito objetivo. Los mismos ateos lo reconocen. Si el ateísmo es verdadero, la vida es absurda. Bien, ¿y por qué piensan eso? Para empezar, si Dios no existe, entonces el universo físico es todo lo que hay, por lo que somos subproductos accidentales de la naturaleza. Cierto. ¿Y? Eso significa que no fuimos diseñados intencionalmente, así que no hay un propósito para que estemos aquí. ¡Wow! Se pone peor. Si Dios no existe, no hay un estándar absoluto de valor moral. Seguro has oído hablar del ateo Richard Dawkins. Él señala que en un universo materialista no hay en definitiva ningún diseño, ningún propósito, ningún mal, ningún bien, nada más que una indiferencia sin sentido. Ok, ¿tú crees que los ateos no pueden ser buenas personas? No, no dije eso. Muchos ateos llevan una buena vida. Lo que digo es que el ateísmo no proporciona una base objetiva para ver cualquier acción como buena o mala. Ah, por favor. Tras millones de años de evolución sociobiológica, hemos desarrollado un sentido moral. Sabemos que es bueno alimentar a un niño hambriento y malo torturar a alguien por diversión. Eso es correcto, pero eso es precisamente lo que el ateísmo no puede explicar. Si no hay Dios, lo que consideramos bueno o malo solo es un accidente de la evolución o una convención social humana. No veo el problema. ¿De verdad? La evolución implica la supervivencia del más apto, no la moralidad. Y la convención social indica que el racismo, la intolerancia y la crueldad no son realmente incorrectos, solo han pasado de moda. Ok, entonces los ateos deben encontrar un estándar objetivo para lo bueno y lo malo. ¿Qué tal esto? Si una acción conduce al florecimiento humano, entonces es objetivamente buena. Y si no, es objetivamente mala. Pero ¿por qué el florecimiento humano es bueno? ¿No estás discriminando otras especies? ¿Por qué no preferir el florecimiento de las ratas o las verduras? Bueno, ¿Y quién decide qué contribuye al florecimiento humano? Hitler creía que matar judíos promovería el florecimiento humano. Y Margaret Sanger pensó que obligar a los pobres a esterilizarse conduciría al florecimiento humano. Como Kai Nielsen señala, la razón puramente práctica no te llevará a la moralidad. Entonces, si el ateísmo es cierto, no hay una base legítima para decir que un comportamiento en particular es peor que otro, por lo que no importa cómo vivas, tus elecciones diarias no tienen sentido.
Eso deprime. Entonces, si no hay Dios, ¿qué sucede cuando mueres? Bueno, pues nada, solo dejas de existir. Claro. Entonces, si una persona lleva una vida amable, generosa y reflexiva, y otra lleva una vida horrible, violenta y egoísta, no importa. En ambos casos el resultado es el mismo: nada. Por lo tanto, ¿cómo pueden sus elecciones tener un significado objetivo? Bueno, sería significativo si descubro la cura para el cáncer o si salvo a un niño. Concuerdo completamente, pero el ateísmo no puede explicar por qué. Los científicos predicen que eventualmente todo el universo y la humanidad morirán, así que todo se reduce a la nada. Por ello, el ateo Bertrand Russell dijo que debemos construir nuestras vidas sobre la base firme de la desesperación. No, gracias. Yo prefiero vivir feliz. No estás solo. Todo ateo tiene que elegir entre ser feliz o ser consistente. Puedes decirle al mundo entero que eres ateo, pero realmente no puedes vivir como uno. Bien, eres cristiana. Si tu Dios existiera, ¿cómo cambiaría eso algo? Si el cristianismo es verdadero, entonces cada uno de nosotros está aquí por una razón. La vida no termina en la tumba. Y Dios es el estándar absoluto de la bondad. Él te conoce, te ama y te creó intencionalmente. Así que tu vida tiene un significado, valor y propósito objetivos. Eso significa que puedes vivir una vida feliz y consistente. Bien, pero eso no prueba que el cristianismo sea cierto. Estoy de acuerdo. Simplemente estoy señalando que para los cristianos es posible vivir una vida feliz y consistente. Para los ateos, no lo es. Entonces, ¿qué vas a elegir? El hombre, escribe Loren Eiseley, es el huérfano cósmico. Es la única criatura en el universo que pregunta ¿por qué? Otros animales son guiados por sus instintos, pero el hombre ha aprendido a hacer preguntas. ¿Quién soy?, pregunta él. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la Ilustración, cuando se despojó de las cadenas de la religión, el hombre ha intentado contestar estas preguntas sin hacer referencia a Dios. Pero las respuestas que ha hallado no han sido alentadoras, sino oscuras y terribles. Eres el subproducto accidental de la naturaleza, el resultado de la materia, más el tiempo, más el azar. No hay ninguna razón para tu existencia. Todo lo que enfrentas es la muerte. El hombre moderno pensó que al librarse de Dios se había librado de todo aquello que lo reprimía y lo ahogaba. Sin embargo, descubrió que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo, porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. Si Dios no existe, tanto el ser humano como el universo están inevitablemente condenados a la muerte. El ser humano, como todos los organismos biológicos, debe morir. Sin la esperanza de inmortalidad, la vida del hombre solo lleva a la tumba. Su vida no es sino una chispa en la oscuridad infinita, una chispa que nace, parpadea y muere para siempre. Por consiguiente, todos debemos enfrentar lo que el teólogo Paul Tillich ha llamado la amenaza de no ser. Porque aunque ahora sé que existo, que estoy vivo, sé también que algún día no existiré, que no seré más, que voy a morir. Este pensamiento es escalofriante y amenazador. Pensar que la persona que llamo yo dejará de existir, que no será más. ¿Recuerdas la primera vez que te dijeron que algún día morirías? Para algunos ocurrió durante la niñez, cuando tal pensamiento nunca había cruzado por nuestras mentes. Algunos, al enterarse, quedaron llenos de temor, y aun sabiendo que probablemente aún faltaba mucho tiempo para el día de tu muerte, eso no parecía importar. Fuese antes o después, el hecho innegable era que morirías, y que ya no serías más. Esta idea resulta abrumadora. Eventualmente, como todos, llegamos a aceptarlo. Todos aprendemos a vivir con lo inevitable, pero aquella reflexión infantil continúa siendo cierta. Como el existencialista Jean-Paul Sartre observó, unas cuantas horas o unos cuantos años no hacen diferencia una vez que has perdido la eternidad. Pero no es solo el ser humano, sino que el universo también enfrenta la muerte. Los científicos nos dicen que el universo se está expandiendo y todo en él se aleja más
y más. Mientras esto sucede, se vuelve más y más frío y su energía se disipa. En el futuro, todas las estrellas se consumirán y toda la materia colapsará en estrellas muertas y agujeros negros. No habrá luz en absoluto, no habrá calor, no habrá vida, solo los cadáveres de estrellas y galaxias muertas, siempre expandiéndose en la oscuridad interminable y las frías profundidades del espacio. Un universo en ruinas. Así que no solo la vida de cada individuo está condenada, ni siquiera solo la raza humana está condenada, el universo lo está. No hay escapatoria, no hay esperanza. Si no hay Dios, entonces el ser humano y el universo están condenados. Como prisioneros sentenciados a muerte, esperamos nuestra inevitable ejecución. No hay Dios ni inmortalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Significa que la vida misma es absurda, que la vida que tenemos carece de importancia, valor o propósito real. Consideremos cada uno de estos elementos. En primer lugar, si Dios no existe y no hay inmortalidad, nada importa. Si cada persona deja de existir cuando muere, entonces, ¿qué importancia puede atribuirse a su vida? ¿Importa realmente si alguna vez existió? Su vida pudo haber contribuido a ciertos acontecimientos, pero ¿puede decirse que cualquiera de esos acontecimientos realmente ha importado? Y si todos los acontecimientos carecen de sentido, entonces, ¿cuál sería la importancia última de haber influido en cualquiera de ellos? A fin de cuentas, no marca ninguna diferencia. Míralo desde otra perspectiva. Los científicos nos dicen que el universo se originó en un evento cósmico llamado el Big Bang hace aproximadamente 14.000 millones de años. Supón ahora que el Big Bang nunca hubiera ocurrido. Supón que el universo nunca hubiera existido. ¿Qué diferencia marcaría a fin de cuentas? De todos modos, el universo está condenado. En última instancia, no existe ninguna diferencia si el universo alguna vez existió o no. Por consiguiente, carece de importancia. Y lo mismo es verdad con respecto a la raza humana. La humanidad es una especie condenada en un universo moribundo. Dado que la raza humana dejará de existir en el futuro, da lo mismo si alguna vez existió. Siendo así, la humanidad no tiene mayor importancia que un enjambre de mosquitos o un hato de cerdos, ya que todos tienen el mismo destino. El mismo proceso cósmico ciego que los produjo en primer lugar, los eliminará a todos en el futuro. Y lo mismo es cierto de cada individuo. Las contribuciones del científico al progreso del conocimiento de la humanidad, las investigaciones del doctor para aliviar el dolor y el sufrimiento, los esfuerzos del diplomático por asegurar la paz en el mundo, los sacrificios de hombres buenos en todo lugar para mejorar la condición de la raza humana, todos estos esfuerzos se quedan en nada. Este es el horror del hombre moderno, puesto que termina en nada, no es nada. Pero es importante notar que no es solo la inmortalidad lo que necesita el hombre para que su vida tenga sentido. La mera duración de existencia no da importancia a la existencia. De hecho, si el hombre y el universo pudiesen existir por siempre, pero no hubiese Dios, su existencia aún carecería de importancia. Para ilustrar este punto, existe una historia de ciencia ficción en la que un astronauta queda abandonado en un pedazo de roca inerte, perdido en el espacio exterior. Con él tenía 2 frascos. Uno contenía veneno y el otro era una poción que lo haría vivir por siempre. Comprendiendo su destino, bebió el veneno. Pero entonces, para su horror, descubrió que había bebido del frasco equivocado. Había bebido la poción de la inmortalidad, lo que significaba que estaba condenado a vivir para siempre, una vida interminable y carente de sentido. Ahora, si Dios no existe, nuestras vidas son exactamente iguales. Podrían seguir y aún ser completamente sin sentido. Aún podríamos preguntarle a la vida, ¿y qué? ¿Esto es todo? Así que no es solo la inmortalidad lo que el hombre necesita para que su vida tenga verdadero sentido. Necesita tanto a Dios como la inmortalidad. Y si Dios no existe, entonces no tiene ni lo uno ni lo otro. Muchas personas en el siglo XX llegaron a entender esto. Por ejemplo, Samuel Beckett escribió una obra llamada Esperando a Godot. Durante la obra, 2 hombres mantienen una conversación trivial mientras que esperan que un tercer hombre llegue, el cual nunca llega. Según Beckett, nuestras vidas son así. Solo matamos tiempo esperando. ¿Esperando qué? No lo sabemos. Beckett también escribió otra obra sobre el absurdo de la vida, en la que el telón se abre, revelando un escenario cubierto de basura. Se oye un leve llanto, y durante 30 largos segundos, el público se sienta y mira fijamente esa basura, mientras se escucha una tenue respiración. Respiración la cual se va apagando poco a poco, y al final se escucha nuevamente un suave llanto. Luego el telón se cierra. Eso es todo. Es una obra cargada de simbolismo. Tiene 2 acontecimientos principales, el primer llanto y el último aliento. Esto muestra que el ser humano llora cuando nace en este universo. Durante toda su vida no hace nada significativo, salvo respirar, y al final se despide de este mundo. Esta es la existencia del hombre
en el universo. Los existencialistas Jean-Paul Sartre y Albert Camus también entendieron esto. En una de sus obras llamada A Puerta Cerrada, Sartre retrató la vida como el infierno. Las últimas palabras de la obra son de resignación. Dicen, bueno, vivamos con eso. De ahí que Sartre escriba en otro contexto sobre la náusea de la existencia. También Camus vio la vida como un absurdo. Al final de su breve novela titulada El extranjero, el héroe descubre en un destello de lucidez que el universo no tiene sentido y que no hay Dios para darle uno. Concluimos entonces que si no hay Dios, entonces la vida misma carece de sentido. El ser humano y el universo carecen de importancia. En segundo lugar, si Dios no existe y no hay inmortalidad, entonces nada tiene valor. Si la vida termina en la tumba, entonces da igual si uno vive como Hitler o como un santo. Ya que nuestro destino no está relacionado en última instancia con nuestro comportamiento, podemos simplemente vivir como nos dé la gana. Como lo puso Dostoyevsky, si no hay inmortalidad, todas las cosas están permitidas. Partiendo de esta idea, una autora como Ayn Rand tiene toda la razón al elogiar las virtudes del egoísmo. Vive totalmente para el yo. No hay nadie que te haga rendir cuentas. De hecho, sería tonto hacer algo diferente, pues la vida es demasiado corta para arriesgarla actuando movidos por cualquier otra cosa que no sean los intereses propios. Sacrificarse en favor de otros sería estúpido. De hecho, Kyle Nielsen, un filósofo ateo que intenta defender la posibilidad de la ética sin la existencia de Dios, al final admite: no hemos sido capaces de mostrar que la razón requiere el punto de vista moral, o que todas las personas verdaderamente racionales, desprovistas de mitos o ideologías, no deban ser egoístas. La razón no decide aquí. El cuadro que he pintado para usted no es uno agradable. Reflexionar sobre él me deprime. La pura razón práctica, incluso con un adecuado conocimiento de los hechos, no te llevará a la moralidad. Pero el problema se vuelve aún peor, puesto que aún haciendo a un lado la cuestión de la inmortalidad, si no hay Dios, no puede haber estándares objetivos del bien ni del mal. Todo lo que enfrentamos es, en palabras de Jean-Paul Sartre, el hecho desnudo y sin valor de la existencia. Los valores morales no son más que opiniones personales o subproductos de la evolución y del condicionamiento sociobiológicos. En un mundo sin Dios, ¿quién puede decir qué valores están bien y qué valores están mal? ¿Quién puede juzgar que los valores de Adolfo Hitler son inferiores a los de un santo? El concepto de la moralidad pierde todo su significado en un universo sin Dios. Como un eticista ateo lo señaló, decir que algo es malo porque está prohibido por Dios es absolutamente comprensible para cualquiera que cree en un legislador divino, pero decir que algo está mal aun cuando no haya ningún Dios para prohibirlo no es comprensible. El concepto de obligación moral es ininteligible aparte de la idea de Dios. Las palabras permanecen, pero su significado se ha ido. Y lo que esto nos muestra es que en un mundo sin Dios no puede haber bien ni mal en un sentido objetivo. Solo nuestros juicios subjetivos, que son cultural y personalmente relativos. Ahora quiero aclarar algo aquí. Cuando hablamos de que sin Dios no puede haber bien ni mal en un sentido objetivo, no estamos diciendo que un ateo no puede hacer una buena acción. Las personas pueden hacer buenas obras, crean o no crean en Dios. Pero esta no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién puede determinar qué es realmente bueno y qué es realmente malo si Dios no existe? Y note que no pregunté quién puede determinar lo bueno y lo malo, porque cualquiera puede dar su opinión sobre si algo es bueno o si algo es malo, y la gente lo hace todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿quién puede determinar qué es realmente bueno y qué es realmente malo? Lo cierto es que si no existe Dios, nada es realmente bueno o malo. Para nosotros que creemos, algo es realmente bueno si es conforme a la naturaleza de Dios. Dios es amor, amar es bueno y el rencor es malo. Dios es justo, ser justo es bueno, ser injusto es malo. O Dios es misericordioso, ser misericordioso es bueno y ser inmisericorde es malo, y así sucesivamente. No obstante, si no hay Dios, no existe un fundamento objetivo para los valores morales. Y para explicar esto quiero usar una analogía, una comparación que nos va a ayudar a todos a entender este punto. Imagínense que yo estoy de cabeza y todos ustedes están derechos. Pero desde mi perspectiva son ustedes los que están de cabeza y yo estoy derecho. ¿Cómo me probarían ustedes que soy yo el que estoy de cabeza? Bueno, haciendo referencia al piso, a la tierra, a nuestro planeta. El suelo de nuestro planeta nos sirve como punto de referencia objetivo para determinar si estamos de cabeza o si estamos de pie. Pero ahora imagínense que estamos todos en el espacio exterior. No hay planetas, no hay suelo, no hay nada. ¿Cómo podemos entonces saber quién está de cabeza, quién está de lado, quién está diagonal o quién está derecho? No solo no hay forma de saber,
sino que de hecho no hay un arriba ni hay un abajo, puesto que no hay un punto de referencia objetivo. Solo nos queda el punto de vista de cada persona, que no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Y de la misma manera, sin Dios, no hay un punto de referencia objetivo para decir que algo está bien o que algo está mal. De hecho, no hay bien ni mal, solo el punto de vista de cada persona. Y por eso decimos que si Dios no existe, nada es bueno ni malo. Sin Dios, el bien y el mal no existen. Eso significa que es imposible condenar la pedofilia, la violación o el crimen como algo malo. Ni tampoco es posible alabar la misericordia, la igualdad y el amor como algo bueno. Porque en un universo sin Dios, el bien y el mal no existen. Solo existe, como decía Jean-Paul Sartre, el hecho desnudo y sin valor de la existencia. Y no hay nadie que pueda determinar quién tiene la razón y quién está equivocado. En tercer lugar, si Dios no existe y no hay inmortalidad, no hay propósito. Si la muerte nos espera con brazos abiertos al final del camino, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? ¿Es todo para nada? ¿No hay razón para la vida? ¿Y qué del universo? ¿Es todo en vano? Bueno, si el destino del universo es una tumba helada en el vacío del espacio exterior, la respuesta debe ser sí, es en vano. No hay ninguna meta, ningún propósito para el universo. Los restos del universo muerto simplemente seguirán expandiéndose y expandiéndose para siempre. ¿Y qué hay del hombre? ¿Acaso no existe ningún propósito para la raza humana? ¿O simplemente desaparecerá algún día en el olvido de un universo indiferente? El escritor inglés H.G. Wells previó tal perspectiva. En su novela titulada La máquina del tiempo, el viajero del tiempo va lejos en el futuro para descubrir el destino del hombre. Todo lo que encuentra es una tierra muerta, orbitando un gigantesco sol rojo. Los únicos sonidos son el zumbido del viento y las suaves olas del mar. Más allá de estos sonidos inanimados, escribe Wells, el mundo estaba silencioso. ¿Silencioso? Sería difícil explicar su quietud. Todos los sonidos del hombre, el balido de la oveja, el canto de las aves, el zumbido de los insectos, el revuelo que compone el ambiente de nuestras vidas, todo eso se había acabado. Y así, el viajero del tiempo regresó. Pero, ¿a dónde? Solamente a un punto anterior en la carrera sin propósito, hacia el olvido. Y al leer el libro de Wells podemos pensar, no puede terminar así. Pero si no hay Dios, es así como acabará, nos guste o no. Esta es la realidad en un universo sin Dios. No hay esperanza, no hay propósito. Y lo que es verdad sobre la humanidad como un todo, es verdad individualmente sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí sin ningún propósito. Si no hay Dios, entonces nuestra vida no es más valiosa que la de una cucaracha. Como el autor del antiguo libro de Eclesiastés lo dijo, los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va al mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo volverá. En este escrito, que parece más una pieza de literatura existencialista moderna que un libro de la Biblia, el escritor muestra la futileza del placer, la riqueza, la educación, la fama política y la honra en una vida condenada a acabar en la muerte. Su veredicto: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Si la vida acaba en la tumba, entonces no tenemos ningún propósito verdadero por el cual vivir. Pero una vez más, es aún peor, pues aun si no fuésemos a morir, sin Dios, la vida seguiría careciendo de propósito. El hombre y el universo serían meros accidentes del azar, lanzados a la existencia sin ninguna razón. Sin Dios, el universo es el resultado de un accidente cósmico, un evento fortuito. No hay razón para su existencia. En cuanto al hombre, es un capricho de la naturaleza, un producto ciego de la materia, más el tiempo, más el azar. El hombre no es más que un pedazo de lodo que evolucionó con racionalidad. Como dijo William Cushing, la vida humana está montada sobre un pedestal infrahumano y debe valerse por sí misma en el corazón de un universo silencioso y desalmado. Y de nuevo, lo que es verdad del universo y de la raza humana, también es verdad de cada uno de nosotros individualmente. Si Dios no existe, entonces somos simplemente un desecho de la naturaleza, lanzados a un universo desalmado para vivir una vida sin propósito. En conclusión, si Dios no existe, eso significa que el hombre y el universo no existen con un propósito, puesto que el fin de todo es la muerte, y llegaron a existir sin propósito, dado que son solo productos ciegos del azar. En resumen, la vida carece por completo de razón. ¿Entiendes la gravedad de las alternativas que se nos presentan? Si Dios existe, hay esperanza para el hombre, pero si Dios no existe, todo lo que nos queda
es la desesperación. ¿Entiendes por qué la pregunta de la existencia de Dios es tan vital para el ser humano? Como ha dicho acertadamente un escritor, si Dios ha muerto, nosotros también. Desgraciadamente, la gran mayoría de la humanidad no comprende este hecho. Continúan sus vidas como si nada hubiera cambiado. Y este lamentable hecho lo hemos retratado en una de las historias de Nietzsche sobre un loco que en las primeras horas de la mañana irrumpió en el mercado con linterna en mano, gritando «Busco a Dios, busco a Dios». Y dado que muchos de los presentes no creían en Dios, provocó muchas risas. ¿Dios se ha perdido? Se mofaban de él. ¿O está escondido? ¿O quizás se ha ido de viaje o ha emigrado? Le gritaban y se reían. Pero entonces, escribe Nietzsche, el loco se volvió hacia ellos y los atravesó con su mirada. ¿Dónde está Dios?, gritó él. Yo les diré, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? ¿Qué hemos hecho para desencadenar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se está moviendo ahora? ¿Lejos de todos los soles? ¿Acaso no estamos en caída libre? ¿Cayendo hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante? ¿En todas las direcciones? ¿Queda una arriba y una abajo? ¿No estamos extraviándonos como en una nada infinita? ¿No sentimos el aliento vacío del espacio? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No se hace cada vez más de noche? ¿Y aún de mañana deben encenderse las linternas? ¿No estamos oyendo ya el sonido de los funerarios que están enterrando a Dios? Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos nosotros, asesinos entre los asesinos, consolarnos? La muchedumbre se quedó mirando fijamente al loco en silencio y asombro. En últimas, este azotó su linterna contra el suelo. He venido demasiado pronto, dijo él. Este tremendo acontecimiento aún está en camino. Aún no ha llegado a los oídos del hombre. Y es que los hombres no comprendieron realmente las consecuencias de lo que habían hecho al matar a Dios. Pero Nietzsche predijo que algún día la gente comprendería las implicaciones de su ateísmo. Y este descubrimiento introduciría una edad de nihilismo, la destrucción de todo significado y valor en la vida. Ahora, para quien se pregunte qué es el nihilismo, es una filosofía que nos dice que la vida no tiene importancia, valor ni propósito. Ahora, ¿tú podrías vivir así? Sabiendo que fuiste un accidente de la naturaleza y que no vales más que una cucaracha, que no fuiste creado con ningún propósito y que no hay razón para que estés en el mundo, que no hay razón por la cual asesinar o violar sea malo. Esto es cosa seria. No en vano, el filósofo Albert Camus escribió que no existe más que un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio. Las ideas tienen consecuencias. Uno no puede ser ateo y ser feliz. Y si es ateo y feliz, entonces no está siendo consistente con sus creencias. Y lo cierto es que la mayoría de las personas aún no reflexionan las consecuencias del ateísmo. Y así, como la muchedumbre en el mercado, siguen como zombies por su camino. Pero cuando comprendemos, como lo hizo Nietzsche, las implicaciones del ateísmo, entonces su pregunta nos golpea fuertemente. ¿Cómo podremos nosotros, asesinos entre los asesinos, consolarnos? Pero si el ateísmo fracasa en este respecto, ¿qué hay del cristianismo? Para nosotros los creyentes, Dios sí existe y nuestras vidas no acabarán en la tumba. Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo de resurrección, en el cual disfrutaremos de la vida eterna y de la comunión con Dios. Siendo así, el cristianismo provee las dos condiciones necesarias para una vida significativa, valiosa y con propósito para nosotros: Dios y la inmortalidad. Debido a esto podemos vivir vidas felices y llenas de gozo. Y así, el cristianismo triunfa, precisamente donde el ateísmo se desmorona. Ahora, para concluir, quiero dejar en claro que aún no he dado ningún argumento que muestre que el cristianismo es verdad, pero lo que he hecho es presentar claramente las alternativas. Si Dios no existe, entonces la vida es un sinsentido. Pero si el Dios de la Biblia existe, entonces la vida es significativa, tiene valor, tiene propósito. Y solo la segunda de estas dos alternativas nos permite vivir de forma auténticamente feliz. Por consiguiente, me parece que aun si la evidencia para ambas opciones fuese completamente igual, una persona racional debería escoger el cristianismo, puesto que sería sumamente irracional preferir la muerte, la futilidad y la destrucción en lugar de la vida, el propósito y la felicidad. Como dijo Blaise Pascal, no tenemos nada que perder, pero sí una eternidad por ganar. Con esto concluimos el video por ahora, pero no olvides suscribirte para no perderte la serie de videos que estaré subiendo a continuación sobre algunos de los argumentos más persuasivos sobre la existencia de Dios. Hasta entonces.